Muy buenas a todos, bueno, espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech, quien les habla. Bueno, en el parche 3.23 tenemos muchísimos cambios con respecto al combate, los modos de vuelo y las armas. De eso se trata el video de hoy, así que prepárate porque va a estar realmente muy bueno, te lo aseguro. ¡Vamos! Bueno, a ver por dónde empiezo. El combate es una parte esencial en Star Citizen, una de las mecánicas pilares en la que pueden apoyarse otras tantas. Su equilibrio y desarrollo constante hace que todo a su alrededor vaya absorbiendo material para ir creciendo a la par poco a poco. Armas, escudos, diversos componentes, en el futuro la ingeniería, la armadura de la nave, todo funcionando como un equipo único con diversas configuraciones, las cuales, bueno, tendrán sus pros, sus contras. Ahí ya quedará en la decisión pura y enteramente de cada jugador al equiparse con cada elemento en una u otra nave. Por eso lograr un sano equilibrio en base al combate es, podría decirse, abrir las puertas al progreso de muchos otros aspectos en Star Citizen. En el parche 3.23 hay muchísimos cambios en todos estos aspectos y tendrán como actor principal a Master Mod, un cambio radical que trajo aparejado muchísimas críticas por un lado y algunas voces a favor por el otro. Déjame comentarte en primer término que a partir de este parche las armas vuelven a tener un rol preponderante en Star Citizen, rol que, bueno, desde el parche 3.14, o sea, hará unos 3 años aproximadamente, habían perdido, ya que en aquel momento, bueno, dependiendo del tipo de arma, fueron tomando todas iguales estadísticas. Con esto me estoy refiriendo a que básicamente todos los repetidores hacían el mismo daño, los láseres también, y así, bueno, sucesivamente el resto de las armas. Esto se dio porque desde CIG comenzaron a trabajar en equilibrar las armas, otorgándoles el daño y lugar que le correspondía a cada una. Como vemos hoy en el parche 3.23, cada tipo de arma volverá a tener sus pros y sus contras, algo que resulta esencial en el combate, ya que, bueno, según la selección y equipación que hagamos en la nave, tendremos ventajas y desventajas. Con algunas podrías tener un alto poder de daño, con una tasa de disparo algo baja, pudiendo disparar a largas distancias. Y por el contrario, bueno, vas a tener con otras un daño un tanto menor por cada disparo que hagas, pero la cantidad del disparo sostenido a corta distancia será una verdadera pesadilla, sobre todo con los nuevos efectos gráficos y de sonido que suceden cuando te están tiroteando la nave. A veces te aseguro que es desesperante. Bueno, por este proceso que ya han pasado las armas, como vemos, ahora pasarán los escudos, los cuales se encuentran en la misma situación que las armas se encontraron hace 3 años, por lo tanto esperemos que, bueno, no demoren 3 años con esto también. Luego del reequilibrio que reciban los escudos, tocará lo mismo con las armaduras de las naves, cuando éstas entren en juego dentro del universo persistente de una vez por todas. Dicho esto, entre los cambios que vas a experimentar al momento de combatir, te encontrarás con una IA mucho más movediza, despierta y hábil, sobre todo en el Arena Commander, ya que, bueno, en el universo persistente depende mucho del estado en que se encuentre cada servidor. Acá tengo una idea muy formada luego de probar bastante Arena Commander y creo que la IA está algo, podría decir, chetada en algún punto. Como podría ser con capacitores ilimitados, tal como tenía anteriormente munición ilimitada, y si no son ilimitados, bueno, quizás muy superiores a los tradicionales o los que tiene acceso el jugador. También creo que soportan bastante más daño que un jugador. Esto es solo una impresión personal, pero a veces en Arena Commander te cruzas con una aurora que parece que la que te está pegando no es una aurora, sino un Ares Inferno. Sí, realmente increíble. Ahora bien, cuando entres en combate y al momento de apuntar, tenemos los tradicionales PIP de armas primarias y secundarias en caso que tengas dos grupos de armas. En el parche 3.22 tenías solamente una pepita donde apuntar. Esto de tener dos, bueno, no es nada nuevo, ya estuvo funcionando esto hace años atrás en Star Citizen. Un ejemplo con dos tipos de armas
podría ser la Scorpius con 2 tamaños 3 láser y 2 Gatling. En mi caso personal, bueno, siempre intento evitar esto porque entre el desync que hay por momentos y el tener que lidiar con 100 combinaciones de teclas, sumado a memorizar cuál es el pip del arma primaria y cuál es el de la secundaria, o cuál es el del primer tipo de armas y cuál el del secundario, bueno, te aseguro que se vuelve todo un lío enorme. Por ello siempre intento llevar solamente un tipo de armas, intentando unificar y simplificar todo lo más posible. Aunque también es verdad que tener 2 grupos de armas en la nave te dará una ventaja importante, pudiendo por ejemplo bajar escudos con los láser y perforar la armadura con la munición física cuando los cascos estén fisicalizados. Una herramienta que hubo en algún momento para esto era el Pip Average, cuya función podías activar y calculaba una zona donde convergían ambos grupos de armas, pero bueno, eso en el parche 3.23 no estará funcional. Respecto a los pip de las armas, bueno, es donde vos solés apuntar esos redondelitos. Con esto hubo algunas quejas en el parche 3.23 y es que eran realmente muy pequeños, y por ello, bueno, la gente de CIG agregó una opción que la ves en pantalla, la cual permite agrandar o magnificar la retícula, lo cual, bueno, ayuda un poco cuando se juega en resoluciones más altas o cuando la vista pasa factura ya por la edad. La encontrás dentro de las opciones de video, en vehículos, armamento, y se llama Gunnery Wii Magnification. Algo que te recomiendo que actives porque me ha gustado mucho, y si bien al principio puede parecer molesto, luego te acostumbras, son las líneas de la retícula. Es otro complemento que ayuda bastante realmente. Esto dará una indicación de qué tan cerca debes estar del objetivo en función de la asistencia de puntería y los valores de dispersión de las armas que utilices. Las encontrás en las opciones de video dentro del apartado de vehículos, armamento, y se llama PIP Precision Lines. Por cierto, cuantas más tipos de armas tengas, cuanto más diversas sean las que equipes en tu nave, más PIP serán visibles. Otra de las opciones que vas a tener en el parche 3.23 es el target de precisión. Con esto básicamente vas a hacer un zoom sobre la nave que tengas tarjeteada para poder acertar mejor los disparos sobre ella. Esto funciona mejor sobre naves más grandes, no solo por su gran tamaño, sino también por el poco movimiento que suelen tener. Sobre pequeños cazas es algo más complicado dada la maniobrabilidad que tienen. Gracias a este sistema vas a poder subtarjetear diversos módulos o componentes de la nave para disparar en modo ampliado sobre ellos. De momento, a mí personalmente no me termina mucho de convencer este sistema, sobre todo cómo se muestran visualmente los targets en la nave enemiga. Esto teniendo la nave enemiga quieta frente a uno es muy sencillo, pero en la vorágine de la batalla hacer zoom y apuntar a un componente en especial mientras, bueno, la nave gira y maniobra es realmente complicado. Seguramente con el tiempo lo mejorarán, al menos, bueno, eso espero. Por cierto, algo para mejorar también en este aspecto es lo pequeño que se ve el sub-target en las pantallas. El contar con una pantalla que luzca moderna y sofisticada es bueno, pero prefiero la practicidad y legibilidad en el momento que urge. Me refiero a rápido, sencillo y seguro. Aún así, bueno, recordemos que el rework de las pantallas aún está pendiente y será uno de los próximos cambios en Star Citizen. Otro de los cambios que han llegado con el parche 3.23 es la mecánica de recarga de las armas de energía como la que posee la Ares Ion. Esta es otra de las polémicas por la cual algunos jugadores se han disgustado y quizás, bueno, con alguna razón. Lo que hace esto es muy sencillo, mira, al apretar el gatillo para disparar el arma, la misma no soltará el disparo hasta que no sueltes el gatillo. En el mientras tanto verás una línea de carga debajo de la de disparo que mientras más se cargue más potencia tendrá y daño también causará el disparo sobre el enemigo. Ahora bien, esto en líneas generales suena muy bien, digamos en un mundo ideal, ¿no? Pero por supuesto que si hay un lugar donde de momento hay algunas cosas que no funcionan muy bien es en Star Citizen.
Me ha sucedido más de una vez probando esto que entre el movimiento contra la nave enemiga, el cálculo de coincidir la mira de la nave con la retícula de disparo y el esperar la carga del arma para soltar el disparo con la potencia correcta, bueno, o se desincronizaba la nave enemiga y el disparo terminaba en cualquier lado, o la nave enemiga justo se movía un poco y el disparo terminaba en Narnia. Sí, lisa y llanamente. Creo que esta corrección para este tipo de arma está pensado por y para los cazas de menor rango. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque cuando tenés enfrente una nave de un porte pequeño como una Gladius o incluso mediano, con buena maniobrabilidad y velocidad, se hace muy difícil enfocar la mira y encuadrar la retícula y justo soltar el disparo cuando esté enfocado el blanco. En cambio, por ejemplo, con el disparo tradicional, el que teníamos hasta el parche 3.22, el de presionar y soltar energía, los cazas eran blancos seguros ante las poderosas Ares, y digo ambas Ares, porque la Inferno también ha sido retocada, pero bueno, no voy a ahondar en este video sobre eso. Las Ares han sufrido demasiado desde su creación misma, desde el mismo momento que a alguien se le ocurrió meterle un cañón de tamaño 7, bueno, ahí se sabía que de ahí en adelante todo sería sufrimiento para esta hermosa nave por el daño que podría causar, sobre todo en pos de no convertirla en la nave meta de muchos jugadores. También es verdad que su creación fue hecha como una nave anticapitales e incluso lógicamente subcapitales también. Cuando enfrentás una Reclaimer, una Carrack, Idris 890 Jump, me refiero a naves de semejante porte con tan poco movimiento, eso te va a dar lugar y tiempo a poder cargar toda la energía del arma de tamaño 7 y poder soltar el disparo de forma efectiva sobre el blanco, causándole todo el daño del que es capaz de arremeter esta hermosa nave. Por eso, entre una cosa y otra, creo y me animo a decir que bueno, ubican a la Ares en un lugar más idóneo al de su creación, debo decirlo. Ahora sí, lo que también me gustaría decir, y creo que sería un cambio muy sencillo en pos de la jugabilidad y el poder solventar muchos de los problemas que hay en el universo persistente, como el lag o el desync, es el poder apretar el gatillo, cargar la potencia del arma y que al menos puedas mantenerlo apretado por un tiempo determinado. Me refiero a 3, 4, 5 segundos al menos, por lo cual eso te va a dar lugar a sincronizar el punto de mira con el pip o el blanco enemigo. De lo contrario, como te dije antes, por momentos se vuelve muy difícil coordinar todo y luego acertar en el blanco. Es verdad que aún puede hacer disparos sin cargar la barra en su totalidad, pero estos te aseguro que no son capaces de destruir siquiera una aurora, tienen muy poco daño. Además que todas las naves de la IA, ya te dije antes, están algo chetadas y la sincronización entre la retícula y el pip se encuentra en un punto raro desde mi impresión personal. Suele pasar bastante que al ubicar la retícula sobre el pip, esto se pone en verde, lo cual es indicación de poder disparar y bueno, que tu disparo den el blanco. Pero bueno, cuando lo haces no le pegas absolutamente a nada. La mayoría de las veces me ha pasado de tener que disparar a ojo, calculando un poco por delante del pip, para que el disparo den el blanco. Esto bueno, no es la primera vez que pasa, lógicamente, dentro del universo persistente. He probado varias misiones de combate dentro del universo persistente en este momento y al menos a mí me ha funcionado bastante mal, como habrás visualizado en las imágenes, con un rendimiento bastante pobre. El juego apenas corriendo a unos 15 o 20 FPS, el pip yendo y viniendo sin sentido alguno, sin una consistencia lógica diría en cuanto al movimiento, lo cual obviamente hace imposible acertar algo, pero una cosa estoy seguro que pasaba mientras todo este mega combo sucedía: la IA no erraba un solo disparo, algo que bueno, me parece raro y vuelvo a decir, estará algo chetada. Bueno, siguiendo con todo esto, otro de los cambios relacionados al combate en el parche 3.23 tiene que ver con las armas, como también con el modo asistido o más conocido como Gimbal Assist.
Hay diversos tipos de armas, están las anti-fighter que tienen altas velocidades pero bajo DPS, las antimateria que bueno tienen bajas velocidades pero altos DPS, las no especializadas que podrían servir para cualquier momento pero no son ni muy rápidas ni muy dañinas, y por último las especializadas que son armas altamente muy específicas como las de distorsión, dispersión u otras. A partir del parche 3.23 todas las armas tendrán gimbal, en el cual bueno vas a poder montar un arma fija o una que pueda utilizar el sistema de asistencia. El ejemplo simple sería, mira, si tenés una nave con 4 armas de tamaño 3 vas a poder gimbalizarlas a todas. Hasta el parche 3.22 para usar el gimbal en este ejemplo debías bajar un tamaño, o sea en el punto de tamaño 3 tenías que tener armas de tamaño 2. Obviamente que todo esto no es gratis. No, para, no te vayas, tranquilo. Esto no lo vas a tener que pagar, no te lo van a cobrar. Me refiero al que al activar dicha asistencia, lo que va a suceder es reducirse la velocidad de disparo en el arma que utilices. Esto tiene lógica porque bueno, a cambio de no errar algunos disparos y recibir algo de ayuda, bueno, te reducen la velocidad y el daño que podés hacer en un mismo tiempo. Por ejemplo, como ves en la imagen, ahí está la nave con modo fijo, por lo cual la velocidad de disparo será 1, pero por el contrario, cuando cambio al modo asistido, la velocidad bajará. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que cuando equipes 2 armas fijas, sin soporte digamos, y 2 con soporte, sean o no del mismo tamaño, no importa, al activar el modo gimbal, solo van a disparar las 2 que tengan soporte. Por ejemplo, tomo esta Cutlass Blue, una de mis naves favoritas, que tiene 4 soportes para armas de tamaño 2 o 3. Le quito 2 soportes y en esos puntos fijos le coloco 2 armas. En los otros 2 quedarán los soportes con 2 armas del mismo tamaño que las anteriores. Ahora cuando voy a disparar en modo gimbal solo van a disparar las 2 que tienen las torretas. Por el contrario, cuando paso al otro modo, puedo disparar con las 4, o sea las 2 fijas más las 2 que tenían soporte de gimbal. Si equipara 4 armas sin soportes y querría disparar usando la ayuda del gimbal, ninguna de las 4 funcionaría, ni siquiera harían un solo disparo. En viceversa, si coloco 4 soportes con las mismas armas, podría disparar en ambos modos. Esto sigue funcionando igual que en el parche 3.22, cambias de un modo a otro con la tecla G. En el primer caso vemos cómo funcionaba en el parche 3.22, donde la munición podía resultar algo escasa, digamos. Ahora con estas mismas armas, o sea las Panthers 337, en el parche 3.23 vas a tener mucha más cantidad de disparos, no solo de stock, sino también cuando derives toda la energía de los capacitores a las armas. Ha aumentado considerablemente no solo para estas armas, sino a nivel general. Por eso te digo que cobra mucha relevancia el hacerte amigo de este sistema y aplicarlo correctamente cuando debas hacerlo. Déjame comentarte también que a partir de ahora las torretas de las naves también contarán con modo gimbal y tal como lo hace el piloto, basta con presionar la tecla G para cambiar de modo. Realmente se vuelven muy efectivas las torretas con la asistencia automática activada. Si bien es verdad que pierden potencia en cuanto a la cantidad de disparos, que bueno, se ven reducidos, la efectividad con un poco de práctica te aseguro que será del 100% y resultará muy entretenido para quien esté en la torreta de una nave. También desde la torreta vas a poder escanear y utilizar el zoom para disparar sobre subobjetivos de la nave enemiga. El detalle acá es que el modo de gimbal automático que te estoy mencionando en la torreta, y es el que tenía el piloto en el parche 3.22, ya no lo tendrá más en el parche 3.23. A partir de este parche solamente lo van a tener las torretas, lo cual es una muy mala noticia para quien utilizaba en el parche 3.22 el gimbal automatizado. También hubo una reelaboración completa del ESP, el cual bueno, ayudaba bastante con el apuntado de diversos mandos. Utilizando joystick ahora se siente bastante más tosco, la verdad, cuesta más que antes. Diría que en este aspecto bueno, ha empeorado, y mucho de esto también he leído que le ha sucedido a otros jugadores en comparación con el parche 3.22. El joystick desde mi punto de vista se siente
algo más trasto al momento de apuntar y el mouse ahora se siente muy pero muy fino, la verdad. ¿Será acaso que, bueno, es el momento de volver años atrás? Me refiero a utilizar el JOSAS, o sea, joystick en mano izquierda y mouse en mano derecha. Recuerdo allá por el parche 2.6.3 que varios jugadores top de Arena Commander solían utilizar esta combinación que resultaba ser muy efectiva. En síntesis, hay muchísimo por mejorar, creo que en general el parche está demasiado verde aún en algunos aspectos. Los servidores, bueno, siguen funcionando muy mal. Vengo notando muchísimo desync y lag cuando intentás, por ejemplo, abrir una simple puerta o cuando intentás dispararle algo, se nota bastante y es muy molesto. Lógicamente que con el tiempo se va a ir solucionando, recién se encuentra en la oleada 2 este parche y la Invictus se va a celebrar alrededor del 20 de mayo próximo. Digo la Invictus porque bueno, este será el típico parche de ese evento y en el estado que se encuentra, bueno, claramente no está ni cerca de salir en su versión live, salvo que sea forzado por diversas circunstancias que solo la gente de CIG sabrá. Habrá que esperar y ver cómo transcurre todo. Lo cierto es que el combate ya no será el mismo. Todo ha cambiado. Mastermod ha hecho que esa mecánica de juego dé un giro enorme y me animaría a decir que hasta habrá que aprender nuevamente muchas cosas que hasta el momento creíamos tener memorizadas en nuestro músculo superior del cuerpo. Algunos se van a enojar mucho, otros no tanto, pero en ambos casos, bueno, no quedará otra que relajar y aprender todo nuevamente. La paciencia es una virtud que pocos suelen tener y en este caso te recomiendo tenerla, sin lugar a dudas la vas a necesitar. Bueno gente, espero que toda esta info les haya gustado, servido e informado. Ya saben que pueden dejar su opinión en los comentarios. Lógicamente, como de costumbre, también sumar ese tremendísimo like para valorar el contenido del canal. Podés compartirlo, ¿por qué no? Y si aún no sos parte del canal, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia. Tiempo de encender los motores, tiempo de poner rumbo desconocido. Nos vamos, pero no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.